y hermana Mara la dejamos con su testimonio. Amén, amén. Dios les bendiga. Estamos victoriosas en Cristo, estamos bendecidas. ¿Por qué? Porque estamos un día más aquí reunidas, gozándonos con la palabra, con las alabanzas, con testimonios, con lo más importante que es la presencia del Espíritu Santo, porque desde que empezaron las alabanzas, desde que empezó la primera, yo podía sentir en mi corazón, en mi piel, cómo el Espíritu Santo me tocaba, hermanas, y pues es un privilegio que estemos aquí delante de su presencia. Y yo le pedí a la hermana Eliva que grabara, no sé si estamos en TikTok o en Facebook, pero que Dios los bendiga el que esté escuchando, que la paz de Cristo sea sobre ustedes y que este testimonio sea de bendición para sus vidas. Y sé que va a ser porque es algo que Dios hizo en mi vida. Voy a leer un versículo para hablar sobre del testimonio que Dios puso en mi corazón que compartiera desde hace tiempo, pero estaba esperando el tiempo preciso del Señor y el Señor le plació que hoy por medio de la hermana Eli me hizo sentir que lo compartiera. Y la palabra, voy a orar primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, toma el control, Padre, de lo que voy a decir. Señor, seas tú, sea tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, seas tú ungiéndome, Padre, con tu aceite fresco, Padre, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, Padre, unge mi garganta, unge mi corazón, mi mente, todo, Señor, que todo lo que yo hable, Padre, sea de ti, Señor, que sea para edificación, que sea para cada uno de los que están oyendo, Padre, los del grupo, los que están en TikTok, Padre, en Facebook, donde quieran, YouTube, donde quiera que se vaya a escuchar o dar reproducción, Señor, que esto sea de edificación, que sea tocando corazones y mentes, Padre, porque tú me lo has puesto, Señor, porque es importante pararnos en la brecha, es importante hacer lo que tú nos mandas a hacer y testificar de tus grandezas. Te reprendo toda venganza que quiera venir, Señor, o ataques o dardos del enemigo sobre mi vida, Padre, por esto que voy a hablar, Señor, porque sé que va a abrir corazón. Sé que va a levantar a más de uno que nos está escuchando para hacer la diferencia en tu caminar, Padre bendito. Todo esto es por ti y para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer Jeremías 1:5. Vea, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di de profeta a las naciones. Amén, ¿verdad? Escogí este versículo porque esto habla de lo que les voy a contar, es algo que yo viví, que me pasó, ¿verdad? Desde antes de yo conocer del Señor, de antes de venir yo a los pies de Cristo. Pero aquí, ¿verdad? En este versículo que el Señor me daba en mi corazón, habla sobre que el Señor nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Porque Él nos hizo, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, Él nos hizo a su imagen y semejanza como Él quería que fuéramos, ¿verdad? Para este tiempo, y Él tenía un propósito con nosotros. Entonces yo me preguntaba mucho tiempo, compartí aquí un testimonio también de lo que Dios hizo cuando yo andaba en malos pasos, de los lugares donde Dios me sacó. Yo le preguntaba al Señor que cómo yo pasé por todo eso y nunca me pasó nada, o cómo yo vi la obrar de Dios, vea, en mi vida sin yo servirle a Dios o sin conocerlo realmente. Pero cuando yo vengo ya a este tiempo, dice la palabra del Señor que para este tiempo he llegado y para este tiempo nací, porque en sus propósitos eternos estaba yo y está cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Entonces, este versículo a mí me habla desde que, lo que les estoy diciendo, desde que antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, el Señor ya me conocía, ya me había santificado y me había dado por profeta a las naciones, ¿vea? O sea, no hablo no nomás de que yo voy a hacer como, que yo voy a profetizar y que yo voy a hacer esto, no, hablo generalmente para mí, el Señor me habla para evangelizar, para dar este testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para testificar las grandezas de Dios desde mucho antes de que le conociésemos. Vea cómo Él tenía misericordia sobre mi vida y cómo Él me usó en este tiempo, en este testimonio que les voy a contar, sin yo conocerlo, sin yo haber entregado mi vida literalmente a Él. Él ya me había protegido, ya tenía esa protección, a pesar de todo lo que pasé, tantas cosas en mi vida, en mi niñez, que el enemigo quiso destruir, el propósito de Dios en mi vida. Por eso pasé por tanto, como yo he contado aquí, yo sufrí abuso sexual por parte de un familiar, sufrí de rechazo sobre muchas partes de mi familia, no conocí a mi padre, me anduve en lo peor, ¿verdad? Y como el Señor aún tuvo misericordia, porque se tenía que cumplir el propósito. El enemigo quiso destrozarme, yo sé que el enemigo los ha querido destrozar, pero si ustedes están aquí escuchándome es porque ustedes son escogidos, son llamados, y el Señor quiere hacer una obra grande en sus vidas, y espero que este testimonio les sirva. En el 2009, yo como les conté también, ¿verdad? Yo estuve en un refugio de mujeres maltratadas
¿Por qué? Porque la pareja que yo tenía en este tiempo, el papá de mis hijos medianos, tuve violencia doméstica con él y entonces yo me tuve que esconder en un refugio. De ahí yo salí del refugio, ¿va? Y pues yo salí mal, pues yo no, como lo he dicho, no está la palabra del Señor ahí y es importante levantarnos para ir porque en estos lugares hay mucha necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces yo salí de ahí mal, ¿verdad? Yo seguí, me separé del papá de los niños, yo me puse a trabajar en esos bares donde el Señor me sacó y me limpió y de ahí yo me encontré con un exnovio que yo tenía antes del papá de mis hijos, entonces yo salí embarazada de uno de mis hijos. Cuando yo salí embarazada, hermanas, o sea, se va a oír así como a lo mejor mucha gente va a decir, oh, porque tuvo tantos hijos o me van a criticar. No me importa, lo que me importa es que escuchen lo que Dios quiere hablar. Yo salí embarazada, pero como yo ya tenía muchos hijos y a mí se me hacía como se me vino el mundo encima porque decía, yo no puedo tener otro hijo. Pues yo andaba tomando, andaba drogándome y andaba con esta persona de mi pasado que yo encontré y lógico que él no quería nada en serio conmigo, ¿verdad? Pues él no quería una responsabilidad con una persona, si se puede decir, en ese tiempo como yo era y con tantos hijos, ¿verdad? Entonces yo salí embarazada y cuando yo le digo a él ya tenía una pareja, él ya estaba conmigo y estaba con alguien más y nos embarazó a las dos. Cuando yo me enteré que él había embarazado a la otra persona, pues se me vino el mundo encima peor, porque pues yo ya tenía tantos niños, acababa de salir de una relación tóxica, de que casi me cuesta la vida y yo sola era mamá y papá para mis hijos, entonces se me vino a la mente, hermanas, yo es a lo que voy, lo que tratan mis testimonios, de abortar. Yo quería abortar, ¿verdad? Porque dije, yo no puedo con otro niño, yo no puedo. Entonces, en ese tiempo, una amiga que yo conocí en el refugio, también salió del refugio Mujeres Maltratadas, y otra amiga, eran dos, se fueron a vivir junto conmigo para poder pagar un apartamento y poder mantener a nuestros hijos, porque éramos mujeres maltratadas, mujeres que habíamos sido abusadas sexualmente, físicamente y psicológicamente, con una vida frustrante, con una vida horrible, ¿verdad? Y pues nos juntamos y pues éramos un desastre, ¿verdad? Y con tantos niños ahí, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia. Entonces yo y otra amiga estábamos embarazadas y entonces yo me acuerdo que yo le decía a ella, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de tiempo atrás, ¿verdad? De lo que yo he vivido y escuchado de que podemos abortar con unas pastillas. Le digo, podemos tomarnos unas pastillas y abortar, ¿verdad? Primero tú te la tomas y esa pastilla te va a hacer efecto en tanto tiempo y tú puedes aventar al niño y luego ya te llevo al hospital a que te hagan el lavado, el degrado y ya después cuando tú te recuperes sigo yo, ¿verdad? O sea, como en ese tiempo, hermanas, no conocer del Señor era algo grave y lo siento si lastimo sus oídos con esto que estoy hablando, pero es necesario, ¿verdad? Y el que me esté escuchando, pues también lo siento, pero es necesario. Entonces me recuerdo que estábamos planeando eso, ¿verdad? Pero yo me recordé de que en el pasado yo había conocido otra amiga que también ella me había dicho que ella me contó una cosa cuando ella abortó y gracias a lo que ella me contó, yo me arrepentí de ese modo, ¿verdad? Ella me había contado a mí, hermanas, y esto es muy fuerte. Ella me contó a mí que cuando ella estaba embarazada, que ella no quería tener el niño porque era de alguien que no quería. Y dice que ella se tomó esas pastillas y que cuando ella se tomó esas pastillas, hermanas, ella fue al baño y aventó al bebé. Y a mí eso me paralizó tanto cuando ella me lo contó y me afectó, ¿verdad? Porque me dijo que pues ella miró cuando el bebé salió y ella miró lo que era, o sea, que era un niño. Y dice que ella con toda pues sangre fría, nomás lo único que hizo fue que le bajó al baño para que se fuera por el excusado, hermanos. Y eso a mí es algo que tocó mi corazón fuertemente, ¿verdad? Porque yo no la juzgo a ella ni la culpo porque en ese tiempo pues ella era una chavalita también, era una jovencita, pero desgraciadamente no tenían unos padres que conocieran de Dios, no tenía quien la guiara por el camino del Señor y si los tenía a lo mejor no la guiaron bien, no lo sé, ¿verdad? Pero el chiste es de que ella, o sea, no, lo que ella me contó era algo que a mí me perturbó y gracias a lo que ella me contó, ¿verdad? Pues yo me recuerdo cuando yo le incitaba a esta amiga, Dios movió mi mente al pasado cuando esta muchacha me dio el testimonio y yo rechacé eso, yo le dije a ella, no, le dije, no vamos a hacerlo así, mejor así, no, le dije, y ya pues ella me dijo, pues vamos a un centro de abortos, dijo, donde podemos hacer una cita y vamos. Entonces yo recuerdo que le dije, sí, es mejor así, porque pues yo no quiero ver lo que pase, ¿verdad? Con el bebé que yo traigo en mi vientre, o sea, yo no podía tenerlo, literalmente, porque pues yo ya tenía muchos hijos y yo no tenía quien me ayudara y sabía que estando embarazada tenía que dejar de trabajar y yo ya no iba a poder pagar la renta y pues teníamos el CPS encima, tenía un problema bien grande en mi vida, el papá de mis hijos buscándome para quererme matar, todo eso, yo estaba como así, no encontraba la salida y tampoco ella, porque está en una situación similar. Recuerdo que yo hicimos la cita para ir a abortar, ¿verdad? Y cuando me tocó ir a la cita, hermanas, nosotros fuimos ahí al centro de abortos. Cuando llegamos a ese lugar,
para abortar, vean, yo todavía iba con esas dudas de que yo no quería y que sí quería, porque pues yo ya había pasado por algo así, vea, yo ya sabía lo que era y pues es algo que te afecta feo, hermana. Muchas veces a lo mejor no le damos la importancia, oh, ya abortó, ya esto es algo sin sentido. No, hermanas, un aborto es una cruz que tú cargas toda tu vida, es una cruz que el enemigo se encarga de hacerte la vida miserable, recordándote que tú asesinaste una vida inocente, recordándote que tú hiciste eso, y es algo que como mujer te hace sentir devalorada, te hace llegar a las drogas como lo hice yo, te hace llegar a tantas cosas de inmundicia, ¿verdad? Porque el enemigo se encarga por esa puerta que nosotros abrimos. Al deshacernos de nuestro bebé que viene en el vientre, es algo muy fuerte. Entonces por eso el Señor me hablaba de hablar de esto. Cuando llegamos a ese centro de abortos, enseguida había un centro que se llamaba el White Rose, la rosa blanca. Ahí era lo contrario, allá había un grupo de mujeres orando para que no abortaras. O, llegabas tú en el carro y se te paraban y te empezaban a dar palabra, eran católicas, hermanas. Yo no voy a decir nada de las religiones porque yo estoy en contra de atacar las religiones. Yo no juzgo ni critico. Para mí es el mismo Dios y cada quien tiene sus creencias y que Dios nos alcance a cada quien. Pero yo voy a decir, Dios usa a quien Él quiere. Dios usa a quien Él quiere, y en ese tiempo usó a una mujer católica, a unas señoras católicas para que yo no abortara. Entonces cuando nosotros llegamos a ese centro de abortos, yo paré el carro, ¿verdad? Y vimos que estaban entrando mujeres a ese centro de abortos a abortar, y vimos la otra bolita, era un edificio que estaba pegado uno al otro, las otras bolitas que estaban en contra, orando. Estaba un sacerdote, a mí me impactó también eso, un sacerdote con un tape en la boca, estaba con una cruz, y estaban unas mujeres con cartelones, no abortes, es una vida y todo eso, ¿verdad? Y pues nosotros nos quedamos así como, no manches, o sea, todo el mundo nos gritaba, las enfermeras de acá de para que abortamos, entren, y las otras, no, y o sea, nosotros nos quedamos así como, ¿qué hacemos? Vean, me recuerdo que cuando se me acercó esta persona y me tocó el vidrio y me dijo, ¿cómo te llamas? Le digo, pues Mara, y me dice, ¿tienes cita en este lugar? Le dije, sí, le dije, ¿vas a abortar a tu bebé? Le dije, sí. Y me dice, ¿cuántos meses tienes? Y me acuerdo que yo le dije, tengo 3 meses y medio. Me dijo, préstame tu mano. Cuando ella me dijo, préstame tu mano, yo le presté mi mano, y me recuerdo que ella me puso un bebé de hule, así como de 3 meses, y me dijo, mira, así está tu bebé, ¿tú te atreverías a despedazarlo, a matarlo? Cuando ella me dijo eso, yo sentí algo dentro de mí que se movió, y yo dije, no puedo. Me acuerdo que yo me solté llorando, y yo me arrepentí, y le dije, no quiero abortar a mi bebé, no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero tener a mi bebé. Y mi amiga, la otra que estaba ahí conmigo, pues ella tenía 5 meses y medio, 6 meses, ella tenía una panza grande, y también le hablaron con ella, el chiste es que nos convencieron, no abortamos, nos llevaron a ese lugar, hermanas, donde estaba lo contrario, nos pusieron un video. Me acuerdo que nos pusieron un video de cómo es un proceso de aborto. Es algo terrible, algo que impactó mi vida, pero era necesario. ¿Por qué? Porque después de yo haber visto este video, yo nunca en mi vida volví a pensar en asesinar a un niño inocente, nunca en mi vida lo hice. ¿Por qué? Porque yo vi cómo despedazaban a los bebés, yo vi cómo los mataban, cómo los doctores, desgraciadamente, los sacaban del vientre de la mamá como si fuera cualquier cosa, un animalito sin valor, y los aventaban a cubetas, y eso a mí me impactó, o sea, me dolió fuertemente, hermanas, y recuerdo que veía ahí como decían, o sea, cómo es posible que la humanidad estaba en el video, decía cómo la humanidad pelea por la salvación de que están asesinando las ballenas, por la salvación de los animales muertos. Y no digo que los animales no tienen valor, también tienen valor, tienen importancia, porque Dios hizo este mundo también para protegerlos a ellos, ¿verdad? Pero en ese video hablaba de cómo habían protestas y habían tanta lucha para que pararan de matar a los animales inocentes, y como para abortar un bebé inocente nadie levantaba la voz. Entonces recuerdo que eso fue una experiencia bien grande en mi vida, ¿verdad? Y ahí yo no sabía que era el Espíritu Santo que estaba guiando a esta persona, a esta mujer católica, y no nomás a ella, porque era un grupo, eran americanas, eran hispanas, que ellas hablaron con nosotros, nos dieron terapia, y de ahí yo tuve a mi bebé, y para la honra y gloria del Señor, pues mi hijo ahorita ya tiene 15 años, o sea, él vivió, y yo cuando veo a mi hijo, o sea, pues yo le doy gracias a Dios, porque yo no cometí ese error de abortar, ¿verdad? Y Dios me permitió tener a mi hijo en los brazos, y Dios no me desamparó, ¿verdad? Usó estas personas católicas, ellas me ayudaron en el proceso de mi embarazo, para pagar mi renta, para hacer tamales, para vender tamales,
para poder pagar los biles, para mis otros niños, para muchas cosas. Dios no se equivoca y Dios usa a quien sea, como lo vuelvo a repetir, católicos, cristianos, hay gente buena, hay mucha gente de buen corazón, vea, también así como lo hay mala. Entonces, esto fue algo que impactó mi vida, vaya, a lo que voy. Después de que yo pasé por esta situación, hermanas, como yo creo como al año, a los 3 años o al año, no recuerdo bien, que mi hijo ya nació y todo, yo tenía una cita en una clínica para llevar a mi hijo, al que yo iba a abortar, a un chequeo del doctor. Cuando yo llego a esa clínica, pues yo estoy esperando, había mucha gente, estoy esperando para que nos atendieran. Recuerdo que estaba una muchacha con un niño ahí a un lado de mí, y lo estaba bien desesperada y cada rato caminaba y así iba, yo la veía muy estresada, no sé, algo me hizo hablar con ella, no sé, sí sé, en ese tiempo no sabía quién era, pero ahora sé que era el Espíritu Santo que me usó, y es a lo que voy. Cuando yo me acerqué a ella y empezamos a platicar, no sé cómo empezó la plática porque no me acuerdo, eso fue como en el 2010, 2011, hace muchos años. Y les repito, yo no conocía del Señor. Me recuerdo que yo empecé a platicar con esa muchacha y empezamos a hablar y yo le conté a ella cuántos hijos tenía. No sé ni por qué se lo conté, no me recuerdo. Le dije cuántos hijos tenía y le conté el testimonio de mi hijo. Le dije, mira, este es mi niño. Le digo, yo estuve a punto de abortarlo. Así le conté todo lo que les conté a ustedes, le conté a ella. Y ella nomás se me quedaba viendo así como, pues así se le salían sus lágrimas. Y yo le decía, ¿qué tienes? Decía, no, yo le traté más bien de explicar, de preguntar qué le pasaba. Y ella me decía, no, dice, es que me separé el papá del niño. Dice, yo ahorita estoy con mis papás y pues no sé cómo voy a hacer para trabajar porque mis papás no me quieren cuidar al niño y me siento que me estoy ahogando, siento que no puedo. Me acuerdo que yo le decía a ella, mira, si puedes, tú nada más tienes un niño, mira, yo tengo tantos y todavía que no planeaba tener, ¿verdad? Y que no aborté. Y fue cuando yo le conté el testimonio de por qué no lo aborté. Después así quedó y la muchacha se fue y ella me dijo, gracias por platicar conmigo, me siento más tranquila. Así pasó, hermanas, y así quedó. Después yo ya me fui todo, yo me cambié de ciudad, yo me fui de Dallas a otra ciudad, como a 40 minutos de Dallas. Después de mucho tiempo, como unos 4 años, 5 años, yo volví a Dallas a una cita que yo tenía ahí con un abogado de migración. Me recuerdo que yo llegué a una tienda que me gustaba mucho ir, a mí, cuando yo vivía ahí en esa área de Dallas, en el centro de Dallas, Texas. Y recuerdo que yo le dije al papá de mis niños, vamos a llegar a esta tienda, tengo mucho que no llego a comprar unos zapatos y que quién sabe qué. Llegamos. Estábamos ahí en la tienda, ¿verdad? Yo traía a los niños, él andaba con los niños, andamos ahí comprando, yo me fui con el carrito para otro lado. De repente veo una mujer, ¿verdad? Que se me queda viendo y que me empieza a perseguir con su carrito. Y yo digo, ¿quién es? O sea, yo en mi pasado conocía a mucha gente y le dije, pues, ¿quién es? ¿Qué quiere? O sea, yo no conocía al Señor, o sea, no estaba en el camino del Señor y decía, pues, ¿qué trae? ¿Quiere pelear o algo? Yo era bien peleonera y decía, pues, ¿qué fregón me está viendo? Y la muchacha me seguía persiguiendo y así iba con una carilla así como no sé cómo. Y luego hasta que me volteé le dije, disculpa, ¿me conoces? O sea, yo molesta. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le decía, no me acuerdo de ti. ¿Me conoces? Me dice, sí. Y le digo, ¿de veras? ¿A poco te conozco? Dijo, sí. Y me recuerdo que ella se soltó llorando, hermanas. De verdad que ella se soltó llorando y me dijo, ¿de verdad no te acuerdas de mí? Le dije, no. Le dijo, mira, gracias a ti, ¿ves este niño que está aquí? Le dije, sí. Gracias a ti mi hijo está vivo. Y yo me quedé así, ¿cómo? Dice, porque ese día que tú me dices el testimonio de que cuando ibas a abortar a tu hijo, que cuando tú pasaste por todo eso, dijo, yo estaba embarazada, dijo, pero yo no te quise decir a ti porque yo tenía mucha vergüenza. Y yo estaba pasando por una situación bien difícil, dice, sé que hasta yo pensé en suicidarme, dice, porque yo vivía con mis hijos, el papá de mis hijos, de mi niño que yo tenía en ese tiempo grande, dice, me hizo tantas cosas y me dejó por otra. Y mis papás me dijeron que yo tenía que buscar trabajo en tanto tiempo y que nomás que yo saliera con mi domingo 7 me iban a correr. Y yo no quería tener a mi hijo, dijo, yo lo iba a abortar. Dijo, yo lo iba a abortar, yo estaba entre abortar a mi hijo, suicidarme, dijo, porque yo no podía. Pero cuando te escuché a ti, cómo tú pudiste con tanto niño y todo lo que pasaste en un refugio de mujeres, tu testimonio, dijo, me ayudó, dijo, yo no aborté a mi hijo. Tuve a mi hijo y confié, dije, como tú me dijiste, ¿verdad? Que tú no sabías cómo le ibas a hacer, que tú decías que Dios, yo no conocía a Dios completamente como lo conocía, yo sabía que existía un Dios y fue lo que yo le platiqué a ella. Me dijo, gracias a ese testimonio yo tuve a mi hijo y gracias a los consejos que tú me diste, dice, ahora yo tengo una vida diferente y puedo tener a mi hijo. Dijo, yo te busqué mucho tiempo y traté de localizarte para decirte gracias. Me acuerdo que hasta me pidió que fuera la madrina de su niño, pero pues ya, pues yo no pude, ¿verdad? No se dio porque el Señor así no lo quiso. Pero cuando yo volteé a ver a esos niños, hermana, no era yo, o sea, yo sabía que no fui yo la que hizo la obra, sino fue Dios y yo fui un vaso útil de Dios para que
que ese niño viniera a la vida. Yo sé que ya nunca la volví a ver y yo de verdad que sí, a lo mejor yo veo a ese niño y a ella yo no me voy a acordar, pero a lo que voy, hermanas, que cuando yo miré a ese niño y vi a su niño más grande, porque el que traía cuando la conocí, y miré al niño que no abortó, yo sentí algo en mi corazón, algo que se movió, y aún sin yo conocer de Dios, aún sin yo literalmente no estar en el propósito de Dios, sabía que el día que yo hiciera algo grande en esta vida, iba a ser yo algo diferente por medio de esta situación que yo pasé, ¿verdad? Ya lo que voy, hermanas. Dios ha movido mucho mi corazón y yo se los comparto, que no es posible que mejor los católicos tengan un programa que se llama Provida, un ministerio que se llama Provida, que es ir, ellos duran 30, 40 días ayunando, 40 días en el sol, porque a mí me tocó ir a pararme con ellos cuando me invitaron, cuando yo no aborté a mi hijo, estar en el sol 4 o 5 horas orando, intercediendo en las calles para las mujeres embarazadas, no aborten, para las mujeres abusadas sexualmente, no aborten, sino que den en adopción al niño y darles ayuda, recaudando fondos para ayudar a estas madres. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eso es un obrar de Dios, porque yo soy un testimonio viviente, porque aún dice la palabra del Señor, antes de que me formara, antes de yo estar caminando con el Señor, antes de yo servirle a ese Dios que me limpió y me restauró, Dios me usó para hacer la vida diferente, para salvar a un niño inocente. Dios me usó para que una mujer no se suicidara por medio de un testimonio, que yo no sabía que era un testimonio en ese tiempo, yo no sabía que yo ya era una escogida de Dios, yo no sabía que era una llamada, pero al Señor le plació, aún yo emborrachándome, aún yo drogándome, aún yo andar en la inmundicia, aún yo andar en la inmundicia. Al Señor le plació usarme para que una vida fuera salva. Al Señor le plació usarme para que esa mujer tuviera una oportunidad y no fuera como una Mara que traía una cruz en la espalda por haber abortado, por haber matado a un inocente, porque es algo que te marca de por vida. Nosotros a veces minimizamos el aborto, es algo fuerte, hermanas. Es algo horrible que como mujer te denigra, que como mujer sientes que ya no vales nada. El Señor en esta noche quiere que las iglesias, que me estén escuchando, servidores de iglesias, intercesoras, cualquiera que conozca de Dios o no conozca de Dios, si tú me estás escuchando por medio de este testimonio, se hace en lo cristiano, miren, hay que ver las cosas buenas de los católicos, aunque ellos estén equivocados adorando dioses y adorando imágenes, tienen algo bueno que es luchar por el ministerio de Dios, de decir sí a la vida. Y el Señor me ha levantado, me ha restaurado, porque quiere que se abra en el cristiano, en lo cristiano, un ministerio pro vida, que nos unamos como mujeres, como hombres, como quien sea, jovencitos, a prepararnos para ir a predicar a las calles, para ir a orar por esas mujeres que están embarazadas y que se van a suicidar porque las violaron, se van a suicidar porque el marido la dejó por otra y tienen un bebé en el vientre que quieren asesinar, y que si lo hacen, el enemigo las va a hacer pedazos, las va a hacer pedazos. Recordamos cuando Jesús vino al mundo, cómo él sufrió desde el vientre de María, persecución cuando mandaron matar a todos los niños que nacieron, cuando querían matar, para parar el propósito de Dios en el vientre de María. Cómo Jesús nos deja esta enseñanza desde que él estaba en el vientre de María, que se dieron cuenta que él venía a salvar al mundo, cómo el enemigo trató de parar el propósito de Jesús, pero Jesús vino y murió por nosotros. Ahora a nosotros nos toca que ese propósito no se pare, que hay muchos niños, hay muchos profetas, hay muchos salmistas, hay muchos predicadores que están en el vientre de su madre, que el enemigo los quiere deshacer, y nosotros nos tenemos que levantar ministerios pro vida, levantar ministerios para orar por las mujeres embarazadas, por las mujeres que van a abortar, hacer la diferencia. El Señor es lo que me ponía en mi corazón y es lo que quiere que abramos, y eso es lo que yo estoy tratando de empezar a trabajar en mi iglesia, y si no, como Dios me mande a hacerlo. Si me usó cuando andaba ensuciándome, cuando yo andaba en lo más feo, no me va a usar ahorita que ya estoy caminando con Él y que ya les sirvo, hermanas. Este es el testimonio que Dios quería que yo compartiera en esta noche. Espero que, aunque es duro y aunque se oye fuerte, aunque se oye feo, como ustedes le quieran llamar, es algo que es necesario en este tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres están suicidando, están abortando niños inocentes, se están echando a las drogas, al alcohol, a la perdición, a la fornicación, porque el enemigo las está acusando de eso, de haber asesinado a un inocente. Sabemos que ese bebé que fue asesinado está en la presencia del Señor y que está esperando allá cuando su mamá se arrepienta y vaya y lo abrace. Pero mientras, el enemigo está haciendo pedazos a estas mujeres, y nosotros nos tenemos que levantar, hacerle la guerra al enemigo, pisarle la cabeza y decirle no más, no más, levantarnos en grupos, levantar intercesión por estas mujeres, hermanas. Y esto es lo que les quería compartir, que es algo que puso el Señor en mi corazón, este testimonio. Espero que les sirva y que la paz de Cristo y que el Señor les toque sus corazones, y que en esta noche el Señor haga la diferencia en mí, porque yo también me he dejado, no me he levantado como Dios quiere, y en cada uno de los que estamos oyendo. Bendiciones, que Dios les bendiga.
Amén, amén. Gloria al Señor. Qué fuerte testimonio, ¿verdad? Todo lo que nos hablaba nuestra hermana Mara. Voy a despedir ahorita aquí en TikTok. Que Dios les bendiga a cada uno de todos los que han estado escuchando. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.